Bueno, muchas gracias a los pastores por la invitación. Es un gozo poder volver a estar con vosotros. Han pasado unos cuantos años y bueno, ya veo que algunos tienen hijos de 2 en 2. Otros nos vamos haciendo más viejos y sin embargo las señoras cada día están mejor. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? En nuestro caso, pues estamos muy agradecidos también por el regalo del Señor con Débora, para mí, para nuestra familia concretamente. Y agradecidos también, como decía Juan, por vuestro cariño, por vuestro apoyo en oración, por vuestras ofrendas también. Y como ha dicho él, el ministerio básicamente está enfocado en Pontevedra, en la iglesia en Pontevedra. Y luego también hay otras iglesias alrededor, cercanas, con ciertas necesidades en cuanto a predicación. Entonces, bueno, estamos en la medida de lo posible coordinándonos con los ancianos y pastores de Pontevedra, intentando también cubrir y suplir las necesidades. Y luego, como también nos ha recordado Juan, con el seminario de Berea, pues dando clases, formando a hombres para que prediquen la palabra. Y es un gozo ver cómo estos hombres reciben la palabra hace un trabajo primero en ellos, después se nota el fruto en sus familias y en tercer lugar en las iglesias donde predican. Así que ahora también existe la posibilidad de hacer el certificado, y el certificado está más abierto también a hombres y mujeres. Así que si alguno está interesado, pues luego podéis hablar conmigo y os comento un poquito más si queréis. Os voy a comentar el plan de estos días, lo que vamos a estar estudiando, y va a ser una sección del libro de Filipenses. Vamos a estar desde el capítulo 1, el final, hasta la mitad del capítulo 5, hasta la mitad del capítulo 2, y el objetivo es poder ver 3 coordenadas para una vida satisfactoria. 3 con Cristo como norte. Ese sería el título general. Y lo que vamos a intentar es en cada una de las sesiones pensar en 3 niveles diferentes. En el nivel personal, yo mismo, tú, tu familia y tu iglesia. Esos van a ser los 3 niveles de aplicación que vamos a intentar abarcar en estos 2 días. En primer lugar, y hoy en esta mañana vamos a ver la primera sección, capítulo 1, versículos 27 al 30, con un llamado digno. Ese sería el título para la sección que tenemos hoy delante, un llamado digno. Si Dios quiere, esta tarde veremos un llamado a la unidad, capítulo 2, versículos 1 al 4, y para el domingo dejaremos la sección de un ejemplo perfecto con Filipenses 2, del 5 al 11. Pero antes de poder saltar a la carta de los Filipenses, quiero que nos acerquemos un momentito a la carta y comprendamos todo el contexto que rodea la carta, qué está sucediendo, quién la escribe, por qué la escribe, porque todo esto nos va a dar muchos detalles que luego, según vayamos avanzando en estos, iba a decir 3 días, día y medio, nos va a poder ir dando luz y nos va a poder ir ayudando a comprender más los detalles que el propio Pablo, que es el autor, nos va dejando aquí. Pero antes de eso, ¿cómo sabemos dónde está el norte? Es una pregunta. ¿Cómo sabemos dónde está el norte? Y hoy haríamos lo que hacemos para todas las cosas. Sacamos el móvil y seguro que el móvil nos dice dónde está el norte. De hecho, muchos móviles ahora tienen incluso una función. ¿Tienes cobertura o te has quedado sin batería? ¿Horror? ¿Cómo sabes dónde está el norte? Los antiguos usábamos brújulas, y los que ya peináis canas o ya no peináis, no sé si os acordáis incluso de esos relojes que tenían una brujulita en la correa y que era el no va más de los relojes. Pues una brújula sigue siendo una herramienta útil para orientarse en actividades al aire libre, en la navegación de un barco, incluso también en trabajos de topografía. ¿Y cómo funcionan? Funcionan con el campo magnético de la Tierra. Así que una brújula simplemente, si está reaccionando de la manera adecuada, siempre nos va a marcar dónde está el norte. Pero sabéis, hay un peligro con las brújulas, y es que las brújulas
pueden desviarte del norte si hay un campo magnético cercano a ellos. Y esto es lo que también tenemos que tener en cuenta. ¿Sabes dónde está Cristo en tu vida? Tu vida personal, tu vida familiar, tu vida eclesial. ¿Sabes dónde está Cristo en tu vida? ¿Realmente es Cristo el norte en tu vida? Puedes pararte y examinar y ver si realmente estás guiando a tu familia en los pasos de Cristo. Puedes pararte y reflexionar si tu iglesia está caminando en la dirección de Cristo. Porque hay imanes que pueden distorsionar tu norte. Hay otros nortes magnéticos que pueden estar distrayendo a tu familia, incluso que pueden estar distrayendo a tu iglesia o que te pueden estar distrayendo a ti mismo. Y este precisamente es el motivo por el que Pablo escribe a los filipenses. Y este es el motivo principal por el que vamos a estudiar estas 3 secciones de la carta. Porque sí que es verdad que uno de los temas dominantes de la carta a los filipenses es el gozo, pero uno de los temas que está a la misma altura, si no incluso superior, es la necesidad de caminar en dirección a Cristo. Así que vamos a estar examinando esta carta con esa perspectiva y sobre todo pensando en los pasos que estamos dando en lo personal, cómo ayudamos a nuestra familia y cómo estamos caminando también como iglesia. Pablo escribe esta carta aproximadamente entre el 61 y 62 después de Cristo. ¿Y quién me sabe decir dónde está Pablo? ¿Perdón? No. Pablo está en Acapulco, está tumbado al sol tranquilamente tomando un daiquiri. Pablo está en Roma, está preso, lo que hoy diríamos que es un arresto domiciliario, pero un arresto domiciliario donde Pablo tiene que proveer para pagar la casa donde está. Es un arresto domiciliario donde no puede abandonar la casa y donde está 24 horas al día encadenado a la guardia pretoriana del César, a la UIP del momento, a los geos, a lo más de lo más. 24 horas al día encadenado a estas personas. Y no solo estos 2 años que está en Roma, sino que lleva otros 2 años donde también ha estado encarcelado durante todo este proceso porque apeló a César. Así que Pablo no está, como os he dicho, en Acapulco, sino que esta carta la está escribiendo precisamente desde este arresto domiciliario. Sin embargo, para Pablo, Cristo es el norte. Y Cristo es el norte, y esta es la primera cosa que podemos aprender, independientemente de tus circunstancias. Tus circunstancias no dictan si el norte está más arriba o más abajo. Cristo sigue siendo el norte, independientemente de las circunstancias personales, familiares, eclesiales por las que pases. De hecho, esta carta la podríamos dividir en 4 secciones. La primera de ellas, Cristo es nuestra vida, capítulo 1, de versículos de 1 al 26. La sección en la que estamos, Cristo es nuestro ejemplo, versículos 27 hasta el 2:30. Capítulo 3, donde Cristo es nuestra meta. Y capítulo 4, Cristo es nuestra fuente inagotable. Mientras Pablo está escribiendo esta carta, a la vez escribe otras 3 cartas más. ¿Recordáis? Desde la cárcel escribe también Efesios, Colosenses y Filemón. Quitando Filemón, las otras 3 cartas, Efesios, Filipenses y Colosenses, además tienen en común que exaltan a la persona de Cristo. En cierto modo, Pablo lo que está haciendo es levantar a la persona de Cristo como si fuese un diamante y le va dando un giro en cada una de estas cartas. Le va dando un brillo diferente a Cristo en cada una de estas cartas. En Efesios, Cristo es nuestra riqueza. En Filipenses, Cristo es nuestro gozo y nuestro norte. Y en Colosenses, Cristo es nuestro todo, y lo hace además subrayando la superioridad y la suficiencia de Cristo. ¿Por qué escribe Pablo a los filipenses? ¿Cómo surge esta iglesia? ¿Dónde está esta iglesia? ¿Recordáis? Durante el segundo viaje misionero de Pablo, lo encontramos entre los capítulos 15 y 18 del libro de Hechos, con el respaldo de la iglesia de Antioquía, que es la que ha tomado ahora el peso de las misiones, es su iglesia madre, es la iglesia que lo envía, es la iglesia que lo sostiene. Desde aquí comienza el segundo viaje misionero y le lleva precisamente a lo que hoy conocemos como Europa.
le pide a Bernabé que le acompañe y están visitando de nuevo las iglesias que han visitado durante su primer viaje misionero. Sin embargo, con este desacuerdo que hubo y esta separación, realmente lo que hizo Dios fue esta división, utilizarla para dos equipos misioneros que fueron llevando el Evangelio y cumpliendo el llamado que encontramos en el libro de Hechos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que cada vez que Pablo estaba viajando, estaba proclamando la gracia de Dios en el perdón de los pecados a través de Cristo. Y así es como Pablo llega a Filipos. Y Filipos es una ciudad tremendamente importante por varios motivos. El primero de ellos es que es la única ciudad fuera de Roma donde sus ciudadanos, por el simple hecho de haber nacido allí, son ciudadanos romanos. Y esto no podemos subrayar la importancia que tiene porque nos cuesta entenderla. Pero esto, imaginaros que tenéis el pasaporte perfecto que os lleva a todos los sitios sin necesidad de visado, tenéis todos los derechos en todo el mundo, es decir, esto sería el comodín de los clases porque has pagado y lo has obtenido, sino de primera clase porque realmente lo has ganado, es tu derecho como familia o por haber nacido ahí. ¿Cómo ganaron este derecho? Lo hicieron a través de la batalla de Filipos. En esta batalla que hubo precisamente en esta ciudad, la ciudad se puso en el lado correcto del triunvirato de Roma y Roma quiso entonces poder recompensarles dándoles la ciudadanía. Así que la mayoría de las personas que viven en Filipos son antiguos soldados romanos. Y eso es importante, porque Pablo va a utilizar, y lo vamos a ver a lo largo de estos días, va a utilizar ciertos aspectos y ciertas palabras que los militares entienden de una manera mucho más clara que los que no somos militares. Pero iremos viendo estos ejemplos. Entonces, es una ciudad que es romana, es una ciudad que está formada en su gran mayoría por antiguos soldados romanos, es una ciudad tremendamente rica, y es rica por dos aspectos. Primero, porque está en medio de la Vía Augusta. La Vía Augusta es lo que conectaba todo el Imperio Romano entre el este y el oeste, y tenían que pasar por ahí, es decir, todo el comercio que había entre Asia y lo que hoy conocemos como Europa tenía que pasar precisamente por Filipos. Y no solo eso, sino que Filipos era rica en agua, algo muy importante, y si no, mirad el pantano, lo importante que es cuando hay agua, cuando no hay agua. Y en segundo lugar, también era rica porque era rica en oro. Había minas de oro y por lo tanto también había muchos talleres para fabricar, no solo para fabricar, sino para crear las monedas de oro. Se calcula que el 90% de las monedas de oro que estaban a lo largo del imperio habían sido acuñadas en Filipos. Así que esto nos da una idea de que esto no es una ciudad cualquiera. Esta no es una iglesia cualquiera. Y es muy interesante en el capítulo 15 cómo cuando Pablo llega aquí intenta, como siempre hace, predicar primero en la sinagoga y sin embargo no hay sinagoga. ¿Por qué no hay sinagoga? La sinagoga se necesitaba que hubiese por lo menos 10 varones judíos, sin embargo no había. Y cuando no había una sinagoga, ¿qué hacían los judíos que querían adorar a Dios? En ese caso se reunían a la vera de un río y ahí tenían su lugar de oración. Y es ahí precisamente donde Pablo se dirige, donde conoce a Lidia, y el germen de la primera iglesia en Europa surge a través de esta mujer Lidia. Así que este es el contexto en el que estamos. Pero no fue fácil. ¿Recordáis qué pasó después? A los pocos minutos, Pablo fue encarcelado. Encarcelado de una manera brutal, agredido de una manera brutal, pero su testimonio hizo que, ¿recordáis? Un terremoto, se abren las cadenas, se abren las puertas, el carcelero está a punto de acabar con su vida porque eso era lo que iban a hacer los soldados romanos con él. Sin embargo, Pablo lo apacigua, lo lleva a su casa, les predica el Evangelio y su familia es salvada. Esto es todo lo que ha ocurrido en Filipos. Después de que ya hay formada una iglesia, porque en este camino que ellos tienen hacia el norte, hacia Cristo, se les están uniendo algunos imanes que están torciendo su viaje del norte adecuado. Y ese es el motivo por el que Pablo tiene que escribirles. Hay una oposición que Pablo está viviendo, hay una oposición que ellos están viviendo
algo que nos narra Hechos 16 en adelante, algo que el propio Pedro verá más adelante, algo que el propio Judas verá más adelante, algo que Jesús ya ha advertido, algo que Pablo ha advertido, algo que Juan ha advertido, algo que es una constante a lo largo de la Iglesia, que son estos falsos maestros con una doctrina falsa, pero muy similar, que pueden pervertir el norte. ¿Y qué ocurre si te desvías al principio unos grados simplemente de tu camino? Al principio no pasa nada, pero esto se va expandiendo y cuando te das cuenta estás en la otra punta. Así que ese es el motivo por el cual, el primero de los motivos por el cual Pablo está escribiendo. Los maestros falsos son imanes que desvían a la iglesia del norte, que desvían a la iglesia de Cristo. En segundo lugar, Pablo también les escribe por sus ofrendas y por haberles enviado, en este caso, a Epafrodito para poder servirle mientras predicando día y noche. Y en tercer lugar, para decirles que el gozo, y esta es otra de las ideas, especialmente de esta carta a los filipenses, el gozo no depende de las circunstancias. El gozo no depende de tu salud. El gozo no depende de los ceros de tu cuenta bancaria. El gozo no depende de tu situación financiera. El gozo no depende de tu situación marital. El gozo no depende de tu situación civil. Cristo es el gozo, independientemente de todo lo demás. Así que frente a la oposición, con gratitud, no olvides el gozo que hay en Cristo. Y esto es lo que vertebra básicamente esta carta a los filipenses. Y en medio de todo este escenario de lo que supone Filipenses, Pablo les dice que tienen que estar firmes en toda circunstancia. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana en los versículos del 27 al 30. De hecho, en estos versículos vamos a ver cómo Pablo recuerda que su llamado digno, el llamado digno de cada uno de ellos, conlleva sufrimiento. Y esto ya no nos gusta tanto. Pero recordad que el llamado a seguir a Cristo conlleva sufrimiento. Y les está recordando esto para que te mantengas firme en toda circunstancia hasta el final. Tú mantengas firme a tu familia y en la medida de lo posible mantengas firme también a tu iglesia. Por eso vamos a ver un llamado digno en los versículos 27 al 28 y vamos a ver también un camino conflictivo en los versículos 29 al 30. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 18 para coger el contexto, aunque simplemente nos vamos a centrar en los versículos 27 al 30. Estoy leyendo desde la versión de las Américas y dice así la palabra del Señor. ¿Entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pausa. Pablo está en la cárcel. Esto no es un eslogan muy bonito, esto no es un versículo que simplemente ponemos en la Biblia. Cuando Pablo dice estas palabras, es que el morir era una opción. No son solo palabras. Seguimos, 22. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Y aquí ya llegamos a nuestro texto. Mientras todo esto va a suceder, ¿cómo tengo que comportarme? Esto es lo que Pablo responde en estos versículos. Solamente, versículo 27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes,
en un solo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Versículo 29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, esta es la parte positiva, sino también sufrir por Él. Sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Un llamado digno. Y fijaros, tenemos que prestar atención a las palabras que utiliza Pablo y a los símiles que utiliza Pablo. Fijaros la primera parte del versículo 27, y estamos con este llamado digno, es nuestro primer punto. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De nuevo, Pablo lleva o va a estar 2 años preso en Roma, lleva otros 2 años preso igualmente, 4 años en total. Está en medio de la prueba que les está recordando a los filipenses por medio de esta carta y sin embargo les recuerda cuál es el objetivo principal. Imaginaros al mejor jugador de fútbol de la historia. No vamos a discutir quién es, no vamos a poner un nombre. Ese precisamente no. Pero da igual. Cualquiera de ellos, imaginaros a cualquiera, el mejor jugador que podáis pensar. Imaginároslo 4 años en el banquillo. No 1 ni 2, ni 3. 4 años seguido en el banquillo sin rascar bola. Este es Pablo, mejor predicador. Sin embargo, el objetivo no varía. No cambia de función el objetivo según cambien las circunstancias. Da igual que estés preso, da igual que estés libre, da igual que estés casado, da igual que estés soltero, viudo o viuda, con trabajo, sin trabajo, estudiante, ama de casa, da igual, el objetivo es el mismo. Por eso Pablo comienza con esta palabra solamente. En otras palabras, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, sean las circunstancias que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, sean las circunstancias que cada una de las familias aquí representadas tienen, sean las circunstancias que sean que atraviesa la iglesia de Vicálvaro, todo eso es, en cierto modo, irrelevante. Hay un llamado, comparte de una manera digna el Evangelio de Cristo. Este es el llamado digno. Y Pablo lo acentúa utilizando esta palabra digna, de una manera digna. Y las palabras que Pablo está utilizando en esta sección son muy importantes. Fijaros, digna tiene que ver con la balanza. Imaginaros una balanza y Pablo coloca en uno de los platillos todo lo que es el Evangelio. Y esto tiene un peso. Y lo que está diciendo es que tu manera de vivir tiene que ser igual de digna que el Evangelio hasta el punto que se iguale la balanza. No puede estar un poquito más arriba, no puede estar un poquito más abajo. Tiene que estar a la misma altura. En un lado pones el Evangelio digno y en el otro tu vida tiene que hacer un match. Tiene que estar igualada, tiene que estar equilibrada. Esa es la manera. Tienes que vivir una manera que sea equivalente al Evangelio de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo elevar mi lado de la balanza para igualar el Evangelio glorioso de Cristo? ¿Cómo puedo comportarme de una manera digna del Evangelio? Y Pablo les ayuda a los filipenses de una manera única, de nuevo con una palabra muy importante. Este comportaos es una palabra que en el original está compuesta y tiene que ver con ciudad. Es decir, de la misma manera que vosotros os gozáis realmente de ser ciudadanos de Filipos, de la misma manera que vosotros lleváis a bien cumplir con todas las leyes que tiene el Estado de Filipos, de la manera que vosotros os comportáis para dar honor a Roma porque sois ciudadanos romanos, con ese mismo orgullo, con esa misma fortaleza, con esa misma causa, tenéis que vivir, en este caso, el Evangelio. Mismo esfuerzo que pones en cumplir todas las leyes, mismo esfuerzo que pones
a la hora de trabajar, el mismo esfuerzo que pones a la hora de conducir, el mismo esfuerzo que pones a la hora de ser un buen ciudadano, el mismo esfuerzo que pones a la hora de cumplir con tus impuestos, tienes que ponerlo en el otro lado de la balanza para vivir una vida acorde con el Evangelio. Nadie estaba más orgulloso de ser romano por nacimiento que los filipenses. Y nadie tiene que poner más empeño en vivir una vida acorde con el Evangelio que nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero fijaros, Pablo añade una capa más, porque este comportaos es un imperativo. Y es un imperativo que está en presente. Eso quiere decir que no simplemente tienes que hacerlo una vez en la vida. Que no simplemente tiene que haber un momento en el que te comportes bien. Que no simplemente tiene que haber un momento en el que puedas mantener ahí la balanza, te hagas un selfie y ya está. Sino que eso tiene que ser continuo. De ahora en adelante, esa es la pregunta, ese es el mandato que les está dando Pablo. De ahora en adelante tienes que vivir una vida constantemente donde estés balanceando de la manera correcta el peso del Evangelio con tu vida. Tu vida tiene que ser completa y de acuerdo a lo que el Evangelio demanda de ti. En cierto modo podríamos traducir, comportándoos de una manera digna del Evangelio. Y es un buen momento para parar un segundito y pensar. Ahora son preguntas que no necesito que contestéis. ¿Cómo te estás comportando? Si ahora mismo pudieses cerrar los ojos y ver esa balanza, ¿cómo está esa balanza? Si puedes tomar un poco de distancia y ver la balanza de tu familia, ¿cómo está esa balanza? Incluso si puedes tomar otro paso más atrás y ver la balanza de la iglesia de Vicálvaro. ¿Cómo está la iglesia de Vicálvaro? Viviendo el Evangelio. ¿Estás viviendo, te estás comportando de una manera digna del Evangelio? Fíjate, en todas las facetas de tu vida. No solo en la faceta, entre comillas, religiosa. No solo el domingo. Sino te estás comportando de una manera digna del Evangelio en tu trabajo, en tu clase, en tu día a día durante la semana. Este es un llamado alto, pero tenemos que recordar que hay un ejemplo perfecto al que llegaremos el domingo, si Dios quiere. Y este ejemplo perfecto no es Pablo, sino que es Cristo. Cristo vivió una vida sin pecado. Jesús comenzó su ministerio siendo tentado por el diablo durante 40 días y fue una tentación constante también. De hecho, nos dice literalmente que el diablo había terminado con toda tentación. Nosotros simplemente tenemos unas cuantas, pero fueron 40 días intensos. Por eso Jesús es el ejemplo perfecto y Jesús superó la prueba ¿cómo? Y ahí nos ayuda el Evangelio. ¿Cómo comenzaron cada una de las respuestas que Jesús dio cuando era tentado? Escrito está, escrito está, escrito está. Luego, ¿dónde está la ayuda para que puedas vivir de una manera digna del Evangelio? ¿Dónde está la ayuda para que tu familia pueda vivir de una manera digna del Evangelio? ¿Dónde está la ayuda para que tu iglesia pueda vivir de una manera digna del Evangelio? En la palabra del Señor. No hay píldoras, no hay inyecciones, no hay vitaminas. Todo lo encontramos en la palabra del Señor. Tiene y contiene todo lo que necesitamos para vivir de esta manera. Pero fijaros, Pablo conoce y Pablo reconoce que este llamado es un llamado alto. Por eso les advierte de dos enemigos, dos piedras que puede haber en el camino que te pueden hacer tropezar a ti, a tu familia y también a tu iglesia, que pueden entorpecer el cumplimiento de este llamado digno. Y las encontramos en la segunda parte del versículo 27, en la tercera parte del versículo 27 y en la primera parte del versículo 28. Y fijaros, la primera es el enemigo de trabajar para el ojo. El enemigo de trabajar para el ojo. Fijaros lo que dice la segunda parte del versículo 27. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente.
Y esta es una construcción gramatical. Veros, como puede que no vaya a veros. Recordad, estoy en arresto domiciliario, mi vida literalmente está en las manos del Señor, humanamente podríamos decir que pende de un hilo, pende de que cualquier general romano diga que hasta aquí ha llegado la vida de Pablo y se acabe. Entonces, pueda suceder que vaya a veros, como pueda suceder que no vaya a veros, en mitad de cualquiera de estas circunstancias, ninguna de las dos debe ser un obstáculo para vuestro caminar. Es irrelevante para vosotros y no tenéis que comportaros de una manera digna del Evangelio solo si voy a veros, sino que tanto si voy a veros como si no puedo ir a veros porque estoy en la gloria del Señor, este es un llamado que tenéis que cumplir. Así que no depende del ojo, no depende de que papá os esté mirando o no os esté mirando, sino que es un llamamiento que tenéis que seguir adelante. Es irrelevante si yo voy a veros o yo no voy a veros. Las circunstancias no invalidan este llamado digno. No trabajéis para el ojo, no simplemente tenéis que cumplir con este llamado si está el pastor delante, o si tengo un hermano delante, o si están mis padres delante, sino que hay que comportarse de una manera digna, constantemente, sin preocuparse por el ojo. Y de esta manera Pablo elimina la primera piedra del camino. Hay una segunda piedra en el camino que está entre los versículos 27 y 28 y es trabajar a medias. Trabajar a medias. Fijaros cómo termina el versículo 27. Que pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. No es suficiente la mitad del vaso, no es suficiente la mitad de la botella. Y es muy interesante cómo Pablo les recuerda esta verdad que atañe tanto al hombre espiritual como también al hombre físico. Es decir, no se puede disociar esta realidad, porque el hombre es una unión de lo físico y también de lo espiritual. Y Pablo utiliza una palabra que les recuerda su realidad como ciudadanos. Comportaos, que eso ya lo vimos anteriormente, y ahora utiliza una que les evoca su pasado militar. Un soldado escucha esta palabra firmes, sabe lo que tiene que hacer. Y Pablo es quien más veces utiliza este verbo, el estar firmes. Y la idea es un hombre que permanece estable, sin titubeos, con los dos pies bien anclados, que no varía hacia un lado, que no varía hacia el otro lado. Es un hombre que está firme y esta posición está afirmada precisamente en Cristo. Esta firmeza física es la misma que tenía un soldado que sostiene y defiende el terreno. Es esta posición que tomaba el soldado romano afirmándose, sosteniendo su escudo, su lanza para afuera, y viniese lo que viniese, no iba a ceder un centímetro de terreno. Para ceder un centímetro de terreno tenían que acabar con su vida. Estad firmes, firmes físicamente, firmes espiritualmente. En otras palabras, vivid en unidad, en comunión, en un solo espíritu. Tú, tu familia, tu iglesia, tenéis que caminar en la misma dirección. No tú por un lado, tu familia por otro y tu iglesia completamente por otro, sino realmente alineados, luchando en unidad. Y la unidad es un ejemplo que Pablo traerá una y otra vez a lo largo de la carta de los Filipenses, porque existía un problema de desunión entre ellos. Y la iglesia, la familia y tu vida no cabe el caballero solitario. No cabe cada uno hacer la guerra por su cuenta. Si formas parte de una iglesia, Dios te ha salvado por medio de Cristo. Entonces formas parte de un cuerpo. ¿Vosotros veis a mi brazo por ahí correr? Espero que no. ¿Vosotros veis mis piernas por ahí corriendo? La unidad del cuerpo. La misma idea de lo que Pablo está aquí recordándoles. Así que tenéis que estar firmes en un mismo espíritu. ¿Y qué implica esta firmeza? ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo puedo estar firme? ¿Cómo puedo hacer firme a mi familia? ¿Y cómo puedo hacer firme también a mi iglesia?
Y Pablo nos lo explica de dos maneras. De una manera positiva es luchando, como hemos visto en el versículo. Luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y de nuevo, las palabras son importantes, porque solo aquí, y solo Pablo, y siempre en conexión con el Evangelio, que es la fuente de la unidad y el blanco de la oposición de la unidad, Pablo nos está utilizando esta palabra de luchar. Y luchar significa luchar juntos, pero no simplemente juntos físicamente, sino luchar unánimes en unidad, funcionando como un solo cuerpo. Y esto, de nuevo, los soldados romanos lo conocían perfectamente. Tenían muchas maneras de pelear. La formación de la tortuga quizás es la que más ha pasado a la historia. Y la clave precisamente del éxito de los romanos fue esa capacidad que tenían de luchar como un solo cuerpo. Eso que vosotros habéis hecho en el pasado como soldados es lo mismo que tenéis que trasladar a la pelea en tu propia vida, en tu propia familia y en tu propia iglesia. Pelear conjuntos como si fueseis un solo cuerpo, luchando por la unidad, que tu pelea, la pelea de tu familia, la pelea de tu iglesia, sea por la pureza del Evangelio, para subir a esta altura del propio Evangelio en la balanza que hemos visto anteriormente. Y es una pelea que tienes que hacerla codo con codo y hombro con los que están hoy sentados a tu lado, o delante o detrás. Este es el cuerpo, esta es la iglesia local donde Cristo te ha colocado. No tienes que ganar la posición como en el pelotón a codazos, al contrario, estás aquí para ayudar a tus hermanos a vivir en unidad. Estás aquí para luchar codo con tus hermanos, con tu familia, contigo mismo, para levantar esta balanza y vivir como Cristo. Esta es la manera positiva, pero hay una manera también negativa que Pablo les enseña a pelear, y lo vemos al final del versículo, o al inicio del versículo 28. De ninguna manera amedrentados por los adversarios. De aquí Pablo está utilizando una imagen de esa manada de caballos salvajes que están pastando tranquilamente en la pradera y de repente hay un ruido estrepitoso y ¿qué hacen los caballos? Salen corriendo cada uno en una dirección, como almas que lleva el diablo, nunca mejor dicho. No te dejes amedrentar por los adversarios. Mantén tu posición. Sigue luchando firme, codo con codo, hombro con hombro. Sean las circunstancias que el Señor permite que tú pases en tu vida, en tu familia o en tu iglesia, no dejes a los demás de lado. Mantente firme donde estás. Sigue peleando firme. Sigue manteniendo la firmeza. Sigue manteniendo las filas. Sigue manteniendo esta necesidad de vivir conforme al Evangelio. Tú, tu familia y después también tu iglesia. Sigue luchando firme, sigue luchando en unidad, sigue luchando sin miedo, mantén este llamado digno, porque los frutos de cada uno evidencian su realidad. Y aquí llegamos al versículo 28, el final. Lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con esta señal? Fíjate, si te comportas dignamente, firme, luchando en unidad por el mensaje de la fe del Evangelio, entonces esto es señal de salvación. Es decir, estás caminando, estás haciendo lo que es correcto. Por el contrario, si no te comportas dignamente, si no estás firme, sino que estás amedrentado, te estás comportando como los que se oponen al Evangelio. En otras palabras, estás en el lado oscuro. El primero es señal de salvación porque el fruto es el fruto correcto. Y siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el fruto es lo que evidencia la salvación. Si hay humo, es porque hay fuego. No puede haber humo si no hay fuego. Y en ocasiones nosotros confundimos el orden. Y si no hay humo, entonces es que no hay fuego. Por eso es señal de perdición, porque el fruto que estás dando no es el fruto correcto. Si estás atacando la unidad, si estás atacando el cuerpo de Cristo,
Si no estás cuidando de tu familia, si no estás cuidando de tu iglesia, estás atacando a tu iglesia. Y por desgracia, y eso me duele el corazón, pero por desgracia hoy, en pleno siglo XXI, en España, donde tenemos toda la libertad que prácticamente nunca hemos tenido en cuanto al Evangelio, no hay oposición de parte de las autoridades ni nada de nada, estamos en un momento donde estamos sufriendo el fuego amigo, donde son otros hermanos los que están poniendo piedras en el camino. Son otros hermanos los que están metiendo palos en la rueda. No seas uno de ellos. Que la iglesia de Vicálvaro no sea una de ellas. Que tu familia no sea una de ellas. Nosotros tenemos que vivir por el estándar de la palabra. Y eso va a ser señal de salvación. No porque nos ganamos la salvación por obras, sino porque las obras evidencian la salvación. Primero el fuego, salvación, después la evidencia de la salvación. Por eso es importante que pienses cómo estás tú, cómo está tu familia y cómo está tu iglesia. Porque Pablo recuerda que su llamado digno conlleva sufrimiento. Y lo hace con el objetivo de que te mantengas firme en toda circunstancia hasta el final, tú, tu familia y tu iglesia. Y hemos visto este llamado digno, que es el primer punto, y ahora vamos a ver de una manera más breve el camino conflictivo que encontramos en los versículos 29 y 30. Hay un llamado digno, pero este llamado digno no es un camino de rosas, no es fácil. Es un camino conflictivo. Y es un camino conflictivo, pero no es para que ahora nos echemos a llorar. Fijaros, en el siglo III, Félix de Nola, un santo, un hermano nuestro, vivía cerca de Nápoles y estaba siendo perseguido por su fe hasta el punto que tuvo que abandonar la ciudad de Nápoles y salir corriendo. Salió corriendo, pero la persecución con los caballos y con los soldados era tan apremiante que llegó a las ruinas de un pueblo y se escondió en medio de las grietas de una muralla. Y hubo una araña que completó una tela de araña justo en esa hendidura una vez que Félix estaba dentro. Y cuando llegaron los soldados que le perseguían, al ver la tela de la araña, dijeron, bueno, ningún ser humano puede atravesar por aquí. Entonces siguieron buscando a Félix y no lo encontraron. Y Félix exclamó, con Cristo una tela de araña es como un muro, sin Cristo un muro es como una tela de araña. Y eso es lo que precisamente Félix comprendió, y eso es precisamente lo que Pablo también nos presenta ahora. Versículos 29 y 30. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, eso es lo positivo, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Fijaros, la unidad y el sufrimiento forman parte del camino. No hay un camino de rosas. Yo creo que ya lo sabéis, pero quizás a los de las últimas filas, más jóvenes, conviene que lo sepáis ahora. La vida no es fácil. La vida no es fácil, para nada. El llamado digno incluye un camino conflictivo. Y si eres digno en tu llamado, si permaneces firme luchando en unidad por el mensaje de la fe del Evangelio, entonces esto será señal de salvación. Estás haciendo lo correcto y será una evidencia de salvación, pero también será una evidencia de sufrimiento. Creer en Cristo y sufrir por Cristo son dos realidades que no podemos disociar. Las dos van de la mano, las dos forman parte, son dos caras de la misma moneda. Pero conviene saber a qué sufrimiento está apuntando aquí Pablo, porque el sufrimiento que experimentamos en nuestra vida lo podemos dividir en tres. Por un lado está el sufrimiento que viene consecuencia de la prueba, un sufrimiento que el Señor ordena de manera individual a cada uno de sus hijos y que puede venir de maneras completamente diferentes.
Hay hermanos que pasan por la vida como si nada, hay otros hermanos que van encadenando enfermedad tras enfermedad, situaciones laborales difíciles, situaciones laborales complicadas, pérdidas de seres queridos, enfermedades. El Señor, para cada uno de nosotros, tiene un plan soberano, perfecto. Y ese es el primer sufrimiento que hay. Hay otro sufrimiento que es consecuencia directa del pecado. Si yo peco, es verdad que Dios me perdona a través de Cristo, pero hay consecuencias que yo tengo que asumir. Pero hay un tercer sufrimiento, y este es al que se refiere Pablo, que es el sufrimiento por seguir a Cristo. Recordad que estamos en un mundo que rechazó al Mesías. Recordad que estamos en un mundo que está nadando en dirección contraria a Cristo. Recordad que estamos en una sociedad que Pablo nos dice que está torcida y dislocada. Recordad que estamos nadando contra corriente. Recordad que estamos en medio de la oscuridad absoluta. Esto es la sociedad. Y en medio de la sociedad en la que vivimos, en medio del barrio donde está la iglesia de Cálvaro, en medio del trabajo en el que estás, en medio del instituto, de la universidad, de la situación en la que estés, todo a tu alrededor es oscuridad. Entonces vamos a sufrir. Y esto es lo que tenemos que saber. Hay un sufrimiento que viene como consecuencia de la prueba, de la soberanía de Dios, hay un sufrimiento directo por causa de nuestro pecado y hay otro sufrimiento por causa de nuestra fe. Y este tercero es al que se refiere Pablo. Las tinieblas aborrecen la luz y recuerda que si eres luz, entonces vas a ser aborrecido. Si estás siguiendo un llamado digno, prepárate para un camino conflictivo. Y eso es lo que Pablo les está recordando. Salvación y sufrimiento son dos realidades inseparables. Por eso les recuerda en el versículo 30, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Y es muy interesante este versículo 30, porque Pablo utiliza dos ejemplos que los filipenses conocen de primera mano. El primero de ellos es teniendo el mismo conflicto. Más que sufrimiento, está hablando de conflicto. Y Pablo dice teniendo. Y esto implica que es una acción que comenzó en el momento de vuestra salvación y que no termina hasta el final de nuestros días en esta tierra. Y el sufrimiento va a formar parte de tu vida. Y Pablo utiliza aquí una palabra cuya raíz hemos trasladado al castellano como agonía. Como agonía. Es la palabra que está utilizando aquí. Y es una palabra que Pablo utiliza en varias ocasiones a lo largo de sus cartas. Para hablar, por ejemplo, de la agonía del filósofo en buscar, en alcanzar la virtud, el conocimiento, ese camino inagotable, esa agonía que tienen los estudiantes que cuanto más estudian y no terminan de sabérselo todos y luego siempre queda más por aprender, la agonía del filósofo. Luego está la agonía del deportista, este entrenamiento, la propia competición, el darlo todo, el acabar extenuado, el cruzar la meta y caerte porque ya no queda energía en tu cuerpo. La agonía del soldado en medio de la batalla o en medio de este entrenamiento también militar, y los filipenses lo conocían de primera mano. Y después está la agonía del predicador del Evangelio que da su vida por el avance del reino. Y de esto, precisamente Pablo sabía lo que hablaba, porque utiliza también en muchas ocasiones un verbo copiado que también tiene esta misma realidad, trabajar hasta la extenuación. Trabajar que cuando terminas te tienes que sentar porque ya no queda energía en tu cuerpo. Y para cerciorar a qué agonía se refiere, Pablo termina el versículo 30 con dos ejemplos que los filipenses conocen de manera perfecta. Lo que oísteis en mí y también lo que veis en mí. La primera, lo que oísteis en mí. Lo que oísteis en mí es lo que Pablo sufrió antes de llegar a Filipos, lo que Pablo está sufriendo también actualmente. Y luego lo que veis en mí también tiene que ver precisamente con esta realidad del sufrimiento que ahora yo mismo estoy experimentando. Recordad que os estoy escribiendo desde un arresto domiciliario donde llevo ya 4 años sin tocar un púlpito, sin poder predicar libremente la palabra, salvo aquellos que vienen y reciben la palabra aquí. Así que este es el llamado digno, pero este llamado viene acompañado de un camino conflictivo. Así que no esperéis un camino de rosas, que tu familia tampoco espere un camino de rosas y que como iglesia tampoco esperemos un camino de rosas. Entonces no nos podemos tirar de los pelos
cuando llegan los baches, sino que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos delante y mantenernos firmes en este llamado digno del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo único que traerá salvación, el Evangelio es lo único que traerá bendición, el Evangelio es lo único que traerá vida presente, vida eterna, y esa vida real precisamente con Cristo sin pecado. Y eso es lo que anhelamos, y es ahí donde tenemos que llevar también a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia y también a nuestra iglesia. No olvidar cuál es el norte, no olvidar cuál es la dirección correcta a la que tenemos que caminar. Por eso, compórtate dignamente, mantente firme, lucha, no te amedrentes, sigue adelante porque esto es el fruto de la salvación, prepárate para sufrir, lleva adelante este llamado digno que viene acompañado de un camino conflictivo. Y recuerda que Cristo es el norte. Y recuerda que Cristo vivió la vida perfecta para que podamos imitarla. Por eso es importante que si estás aquí entre nosotros, sepas dónde te encuentras. ¿Has venido a Cristo, como nos dice Pedro, el pastor y guardián de las almas? ¿Ha hecho Dios una obra de salvación en tu vida a través de Cristo? Porque si no es así, tienes que venir a Él y tienes que venir arrepentido. Porque el que tus padres hayan sido salvados, tus abuelos, o seas cuarta, quinta, sexta generación, o porque lleves toda tu vida en la iglesia, eso no es óbice para tu salvación. Dios tiene que salvarte de una manera personal a través de Cristo y para eso tienes que venir arrepentido, reconocer que por tus medios no hay nada que puedas hacer. Y una vez que estás en Cristo, entonces sí, tienes que comportarte de una manera digna del Evangelio, sabiendo que hay sufrimiento. Y de esta manera guiar tu vida, guiar la de tu familia y guiar también a tu iglesia. Cristo es el norte.